Hola, mi nombre es María de mammothmathematicas.com. En este video vamos a aprender sobre los ángulos, ¿ok? Y sé que escribí aquí rectas, rayos y ángulos, pero vamos a concentrarnos en el tema de ángulos, ¿ok? Una recta. Aquí se ve una recta y en geometría una recta es una línea que se continúa indefinidamente en ambas direcciones. Y eso podemos marcar con flechitas, ¿ok? Segmento de recta sí tiene un punto de comienzo y un punto final, ¿ok? Y se puede marcar los puntos o no marcar los puntos. Son segmentos de recta. Un rayo tiene un punto de comenzar, pero no tiene punto final. Entonces continúa indefinidamente, así, continuando. O un rayo aquí. Comienza aquí, pero no tiene fin. Puedes imaginar en tu mente el sol. Aquí, el sol. Rayos del sol, sí comienzan en el sol, al sol, pero no tienen fin. Ok, y cuando tomamos dos rayos que comienzan en el mismo punto, eso se llama un ángulo en geometría. Ok, un ángulo consiste de dos rayos, ok, que comienzan en el mismo punto, aquí. Y el punto se llama el vértice. Y los rayos son los lados del ángulo, ¿ok? Y observa aquí que este rayo dibuja hasta aquí, pero imagina en tu mente que continúa en esa dirección. Y este rayo continúa en esa dirección. No importa el tamaño o la longitud que hemos dibujado del rayo, ¿ok? Y vamos a ver unos ángulos especiales. Ángulo nulo. Imagina dos rayos que son el mismo rayo, ¿ok? Como así. Me gusta ilustrar los ángulos con dos lápices o aquí marcadores, ¿ok? Un ángulo nulo así. Y entonces, este rayo podemos como abrir el ángulo así, ¿sí? Y imagina que este punto de marcador o lápiz se va trazando un círculo, como aquí, dibujé, está trazando un círculo, ¿ok? Y se puede abrir el ángulo más y más. Y aquí tenemos el ángulo recto, ¿ok? Abriendo el ángulo más y más, tenemos el ángulo llano, ¿ok? Se ha trazado un medio círculo hasta aquí. Se puede abrir el ángulo aún más, ¿ok? El círculo va aquí. Hasta que completar el círculo. Hay un círculo completo ahora. ¿Ok? ¿Y qué tamaño tiene el ángulo? O si tenemos dos ángulos, ¿cuál es más grande? Y eso quiere decir cuánto hemos abierto el ángulo. ¿Ok? Y cuánto del círculo se ha trazado. Y muchas veces se dibuja el circulito aquí. Bueno, puedes imaginar que los puntos aquí, o el punto, ha trazado un círculo, ¿sí? Pero normalmente se dibuja este círculo o el arco del círculo aquí o aquí, ¿ok? Aquí dibuje el arco del círculo aquí del punto de la flecha, pero normalmente se lo dibuja aquí, ¿ok? Eso significa el arco del círculo que se traza con los lados. Y ahora preguntamos, ¿qué ángulo es más grande? ¿Ok? ¿Cuál de los ángulos es más grande? Y no importa la longitud de los lados, sino cuánto ha abierto el ángulo. ¿Ok? Imagina aquí y abro el ángulo hasta aquí. O aquí y abro el ángulo hasta aquí. Este ángulo ha abierto más, es más grande, ¿ok? Aquí, ¿cuál de los ángulos es más grande? También puedes imaginar que los lados son como paredes de tu casa y hay un rincón aquí. Y tú estás sentado en el rincón. ¿En cuál rincón tienes más espacio? ¿Ok?
Y seguramente en este ángulo tienes más espacio. Está más abierto, ¿ok? Es más grande. O aquí. Otra vez, no importa la longitud del rayo que hemos dibujado, sino cuánto se ha abierto el ángulo. ¿Ok? Este ángulo es más grande. Un triángulo tiene 3 ángulos. Triángulo, 3 ángulos, ¿sí? Un ángulo aquí, otro ángulo aquí y el tercer ángulo aquí. Si queremos saber cuál de los 3 ángulos es el mayor, es un poquito difícil verlo y necesitamos algo mejor para poder medir ángulos exactamente. Y sí hay un método para medir ángulos y eso vamos a aprender en un otro video.